Sonido uno 2 3.
Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Celebramos en Colombia la memoria de María Bernarda Butler, virgen, y ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de María Teresa Achuri de Garzón al cumplir 6 meses de fallecida. Intención de Ricardo Garzón y demás familia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Tú que has destruido el pecado y la muerte con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que das la alegría a los vivos y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que sin mérito alguno de nuestra parte nos has hecho pasar de la muerte a la vida y de la tristeza al gozo, no pongas fin a tus dones, ni ceses de realizar tus maravillas en nosotros, y concede a quienes ya hemos sido justificados por la fe, la fuerza necesaria para perseverar siempre en ella. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De los Hechos de los Apóstoles. Como en la iglesia de Jerusalén se produjo una gran discusión, tomó Pedro la palabra y dijo: Hermanos, vosotros sabéis que ya aquí, desde los primeros días, quiso Dios de mi boca escucharan los paganos el Evangelio y abrazaran la fe. Y Dios, que conoce los corazones, les dio su aprobación enviándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer discriminación ninguna, y purificando por la fe su corazón. ¿Por qué entonces queréis contrariar a Dios, imponiéndoles a estos hermanos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar? Es por la gracia del Señor Jesús como nos salvamos nosotros lo mismo que ellos. Esta es nuestra fe. Toda la multitud guardó silencio y oyeron a Bernabé y a Pablo contar todos los milagros y prodigios que Dios había realizado entre los paganos por su medio. Cuando ellos terminaron de hablar, tomó la palabra Santiago y dijo: Hermanos, escuchadme. Simón acaba de exponer cómo Dios desde el principio intervino para escoger entre los gentiles un pueblo consagrado a su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito:
Después volveré a reconstruir la casa de David, que estaba derruida. Levantaré sus ruinas y las repararé, para que busquen al Señor los demás hombres, todos los gentiles que llevarán mi nombre. Así habla el Señor, quien realiza estas cosas conocidas por Él desde la eternidad. Por eso pienso yo que a los paganos que vuelvan a Dios no se les debe imponer más cargas. Basta escribirles que se abstengan de contaminarse con alimentos ofrecidos a los falsos dioses, de toda unión carnal prohibida por la ley, de carne que conserve huellas de sangre y de la sangre misma. Pues Moisés tiene desde tiempos antiguos quienes lo prediquen cada sábado cuando se lee la ley en las sinagogas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Cantad las maravillas del Señor a todas las naciones. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Cantad las maravillas del Señor a todas las naciones. Decid a los pueblos, el Señor es Rey, Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Cantad las maravillas del Señor a todas las naciones. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: Como mi Padre me ha amado, os he amado yo. Permaneced en ese amor que os tengo. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y así vuestra alegría sea completa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección. Felices Pascuas. Nosotros como católicos, y como hemos dicho durante toda esta Pascua, tenemos un gran cimiento y es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la base de todo lo que nosotros tenemos y ese es el gran regalo que ha querido darnos Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Hoy nos presenta una historia bastante interesante aquí en la primera lectura, cuando los apóstoles, como decíamos anoche, que están evangelizando por primera vez el mundo, salieron de Jerusalén y están anunciando a Cristo resucitado y llegaron hasta Antioquía y después pasaron a lo que ahora se llama Turquía. Todas esas ciudades que están por allá en esa península, allá fueron a muchos lugares y evangelizaron, y todos los extranjeros especialmente quedaron felices escuchando ese evangelio. Y entonces detrás iban algunos que se hicieron cristianos pero que venían del judaísmo, especialmente de la secta de los fariseos, que iban diciéndole a esta gente recién evangelizada y extranjera que para poder ser cristiano primero había que hacerse judío con todas sus costumbres, como escuchábamos anoche en la lectura. Y entonces la primera costumbre así dura que no, aquí nos dice hoy Pedro,
eso que ni siquiera nuestros padres y nosotros hemos podido soportar, la costumbre de la circuncisión. Imagínense eso. Entonces, esa y otras costumbres judías tenían que hacerse primero antes de hacerse cristianos, según aquellos cristianos fariseos. Estaban muy apegados a la ley de Moisés, no se podían despegar de ella y por eso querían que los demás pasaran por lo mismo. ¿Qué es lo que están aquí tratando? Es lo que se llama así en la iglesia el primer concilio de la iglesia. Cada vez que se reúne la iglesia en concilio es para arreglar algún asunto de mucho peso y de mucha incidencia en la iglesia universal. El último concilio que hemos tenido aquí en la iglesia fue el Concilio Vaticano II, que fue convocado por el Papa Juan XXIII en 1959, por allá por esos lados. Comenzó en 1962, terminó en 1965. El Papa Juan XXIII ya había muerto y lo terminó entonces Pablo VI, el Papa Pablo VI, ahora santo. Entonces, cada vez que hay un enorme así problema, una cosa grande que tiene efectos nocivos en la iglesia se reúne, especialmente en aquellas épocas los apóstoles y en las actuales el Papa con todos los obispos del mundo especialmente. Entonces, cada vez que hay un problema así grande, se reúne la iglesia. En este primer concilio el problema era ese: los extranjeros, los que no son judíos, ¿tienen que hacerse judíos para poder recibir a Cristo? Esa era la pregunta. Y la respuesta está el día de hoy: no. Nuestros padres siguieron la ley de Moisés. Nuestros padres han tenido esas costumbres tremendamente pesadas. Porque para un judío hay que cumplir toda esa ley de Moisés. Tenían como 700 mandamientos y todos había que cumplirlos estrictamente, y para eso un grupo llamado fariseos se especializó en eso, cumplir la ley entera, y el que no cumpla la ley es un maldito. Cumplir la ley así a cabalidad lo vuelve a uno neurótico y empieza a echarle culpas a los demás y a insultarlos, como hacían efectivamente aquellos. Entonces, como eso ha sido una carga pesada, ¿cómo se la vamos a cargar allí a los extranjeros? Es lo que están aquí dilucidando. Entonces, Pablo y Bernabé, que estuvieron en esa misión y contando todas las maravillas, y después Pedro cuenta su propia experiencia. Por allá estaba Pedro donde los extranjeros, tuvo un sueño que se repitió, donde bajaba una inmensa sábana, dice allá, jalada por las 4 puntas, y en medio había una cantidad de animales, dice ahí, y una voz le dijo a Pedro: mata y come. Y Pedro dijo: no, porque nada impuro ha entrado en mi boca jamás. Y la voz le dice: no llames impuro a lo que ha sido purificado. Y sube esa sábana al cielo, dice allá Pedro, que fue lo que vio. Terminada esa visión o esa experiencia religiosa, llegan unos extranjeros allá a la casa de él, donde estaba hospedado, y eran unos romanos. Y le dice allá, el centurión Cornelio se llamaba el que los mandó, que mi amo pide que usted vaya, le dicen allá. Entonces se fueron con ellos hasta donde Cornelio, que era extranjero y toda la cosa. Un judío jamás podía entrar en la casa de un extranjero, y Pedro dice: he tenido un sueño donde todo ha sido purificado por Dios, todo, incluido el ser humano. Por eso lo que Dios ha purificado no lo podemos llamar impuro. Y allí entonces predica Pedro y cae sobre ellos el Espíritu Santo. Y Pedro dice: si ellos recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros, ¿quiénes somos nosotros para impedirles el bautismo y que conozcan a Cristo? Esa es una historia que está ya especialmente en el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles. Toda esa historia también hay que conocerla, queridos hermanos, porque a través de esos momentos que están ahí escritos, es como la iglesia ha avanzado a lo largo de la historia, resolviendo esos problemas. Al comienzo era un problema de discriminación. Una cosa es ser judío y otra cosa ser extranjero. Entonces un judío no se puede meter con ningún extranjero porque se vuelve impuro. La iglesia le tocó resolver eso. Ellos eran judíos,
pero ahora conocen a Cristo y Cristo resucitado y les ha regalado la fuerza del Espíritu Santo con Pentecostés y todo esto, pues les tocó hacer lo que se llama un rompimiento. Ya no podemos seguir siendo judíos. Este estilo de vida hay que anunciarlo en todas partes. Entonces, queridos hermanos, a partir de esos momentos, la iglesia empieza a expandirse por todo lado. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían eso, lastimosamente. Las profecías dicen, lleven mi nombre hasta las islas remotas, por allá dice Isaías, pero los judíos jamás salieron de allá de la Tierra Santa para evangelizar. Nunca. Ellos conocían todas estas profecías, pero solo entre judíos, solo entre ellos. Entre ellos es tradicional el conocimiento que tenemos de que se ayudan, pero impresionantemente. Gracias a ellos se tienen los modelos económicos que tenemos hoy a nivel mundial, los bancos y intereses y todas esas cosas. Ellos se los inventaron. El poderío económico del pueblo judío a nivel mundial es bien conocido, pero solo entre ellos. Religiosamente, pues también, si no es porque viene nuestro Señor Jesucristo y le dice a estos, vayan a todas las naciones, ¿qué es lo que nos dice hoy precisamente el Evangelio de San Juan capítulo 15? Como mi Padre me ha amado, también los he amado yo. Y entonces tengan estos mandamientos para que permanezcan en mí y su alegría sea completa. Y lleven esto hasta los confines de la tierra. Los apóstoles son apóstoles de Jesucristo por un mandato divino del mismo Señor. El Evangelio no se extiende naturalmente. Es decir, no es que nosotros nacimos aquí y ya somos evangelizadores. Para ser misionero, para ser evangelizador, necesitamos la fuerza y la ayuda de Dios mismo. Eso es lo que nos presenta la palabra de Dios. Y un evangelizador anuncia a Dios cuando conoce a Dios, tiene experiencia de Él. Y aparte, permanece con Él. Porque hay muchos que conocen a Dios, pero no permanecen con Él. El que no permanece con Dios no puede anunciarlo, le queda imposible. Porque la única forma de tener fuerza para anunciar a Dios es estar pegado a Dios, como decíamos anoche. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos, o sea, los frutos. Un fruto, si no está pegado a la rama y se cae, ¿qué pasa con el fruto? Pues se seca y queda horrible. ¿Quién va a comer, por ejemplo, un fruto caído de un árbol que ya está ahí como en descomposición varios días? Si está pegado a la rama, ese fruto sirve. Entonces, para dar fruto, y como decíamos anoche, el fruto que Dios quiere es que nosotros llevemos a nuestra máxima expresión el ser hijos de Dios. Hijo de Dios significa tener la naturaleza de Dios. Y eso hay que mostrarlo al mundo. Y el que ya conoce estas cosas y tiene la experiencia del Espíritu Santo y la fuerza de Dios, es capaz de ir a cualquier lado porque vence el miedo. Ya no tiene miedo de hablar de Dios. El que no habla de Dios, o no lo conoce, o le hace así. Entonces, para poder hablar de estas cosas, y por eso se llama así ese libro, Los Hechos de los Apóstoles, es porque ellos fueron llenos, repletos de una fuerza que viene de lo alto, y eso se llama Espíritu Santo, y fueron a anunciarlo. En esa primera misión de Pablo y Bernabé, que pasaron por una cantidad de pueblos por allá, anunciaron eso y se dio un fruto tremendamente abundante, hermosamente abundante, pero porque ellos son apóstoles, es decir, están llenos de Dios para ir a nombrar a Dios a donde los manden. Y por eso se llaman así, apóstoles. Y la única forma de tener esa fuerza para anunciar, que es lo que decíamos ahora en el Salmo, cantad las maravillas del Señor a todas las naciones. ¿Cómo se cantan esas cosas? Pues primero conociéndolas, llenándose de Dios y salir, como nos dice el Papa Francisco, la iglesia en salida, porque una iglesia que se replega,
como hicieron los judíos, pues no anuncian las maravillas de Dios. Y Dios necesita hacerse conocer porque la salvación es algo que Él ya decretó para todas las gentes, para todos y cada uno de nosotros, queridos hermanos, porque como me enseñaron por allá en el seminario, hay un derecho que tenemos todos los seres humanos, el derecho más grande de todos. ¿Cuál será ese derecho? Y no es el derecho a la vida, y no es el derecho a la nacionalidad, ni a la educación, ni a todas esas cosas. El primer y más grande de todos los derechos es el derecho a la salvación. El derecho a la salvación. Si usted lo piensa, ¿qué es mejor, vivir en este mundo o vivir con Dios? Vivir con Dios es lo que llamamos salvación. ¿Cuál le parece más grande? Piénselo. Entonces, como ese derecho lo tenemos todos, los que nos pegamos a Dios y lo conocemos, tenemos que hacer que ese derecho llegue a todas partes. Por ejemplo, como me contaba una familia por ahí, hace unos años, ellos tenían un niño chiquitico, estaban allá en la terraza de la casa y el niño se les cayó. Mientras venía la ambulancia, lo bautizaron. Y me contaron eso y le dije, oiga, pues eso es lo que hay que hacer precisamente. En un caso de emergencia de esas, ¿qué tal a usted le pase, conozca a alguien, un niño, una persona que no tenga el bautismo? ¿Usted qué tiene que hacer? Tiene que darle el derecho a la salvación, tiene que bautizarlo. ¿Usted sabe cómo se bautiza en esos casos de emergencia o en peligro de muerte que llamamos? ¿Usted sabe cómo bautizar? Consiga rápido agua por ahí y diga la fórmula: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay que dar eso, queridos hermanos, o usted se va a llenar de miedo y se quedó quieto. Cuidado con no proceder, por lo menos en estos casos. Queridos hermanos, en esos casos hay que proceder. En los casos normales hay que llenarse de la fuerza de Dios, pedirle a Dios para que nos dé la fuerza, la palabra, la inteligencia suficiente para hablar a las mentes y los corazones de las gentes de todas las maravillas de Él. También tenemos que hacerlo. ¿Cuántas veces hablamos de Dios a los demás? ¿O nos quedamos callados? ¿O nos dejamos acobardar por aquellos que quieren apagar nuestra voz? Hoy se hace una persecución muy sutil. Con que usted es cristiano, usted es un católico, usted reza el rosario, usted es lambeladrillos o cosas de esas, y lo callan a uno, lo avergüenzan. No hay que dejarse avergonzar. Cuidado, queridos hermanos, con ese tipo de cosas. Tenemos el derecho y la obligación de hablar de Dios y sus maravillas. Porque si nos dejamos meter miedo, como le dijo Dios al profeta Jeremías, le dijo: ay Señor, no me envíe porque soy muy joven, soy un muchacho y no sé hablar, me da miedo. Pues si le da miedo, yo lo voy a meter más miedo, dijo Dios. Entonces, para estas cosas, queridos hermanos, Dios nos envía al mundo. Y para poder tener esa fuerza, dice aquí Jesús: permanezcan en mi amor como yo permanezco en el amor del Padre. Si Jesús no hubiese permanecido con el Padre, nunca hubiese sido capaz de hablar de Él, lo cual hubiese sido terrible para nosotros. Pero nos dice la palabra que Jesús habló hasta por los codos del Padre. Todo era el Padre para arriba y el Padre para abajo. Y como vamos a escuchar en el Evangelio del próximo domingo, Felipe le dice: bueno, ya nos habló del Padre, muéstrenos al Padre entonces, ¿dónde está ese Padre? Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso tiene su explicación también. Entonces, queridos hermanos, si no nos llenamos de Dios, si no estamos con Él, no hablamos de Él, nos acobardamos. Cuidado con eso, porque si no, entonces, como decía Jesús: si usted se avergüenza delante de los hombres de mí, yo me avergonzaré de ti delante de mi Padre, el Padre. Queridos hermanos, tengamos eso en cuenta, llenémonos de Dios para que cuando nos toque hablar de Él, no nos acobardemos. Bendito sea su santo nombre. Amén.
El Señor glorioso y victorioso es intercesor ante el Padre, por eso en sus manos ponemos nuestras plegarias diciendo, te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia manifieste a todos los hombres que el amor es más fuerte que la muerte, que la verdad triunfa sobre la mentira y que la paz es posible para todos los humanos, roguemos al Señor. Para que entre todos los pueblos renazca la esperanza de un mundo mejor y todos los esfuerzos por conseguirlo se vean colmados de fruto, roguemos al Señor. Para que cuantos sufren sin esperanza puedan encontrar razones de vivir por la cercanía y el amor a Dios y a los hombres, roguemos al Señor. Para que los niños y niñas que se preparan para recibir la primera comunión consigan que el encuentro con Cristo sea fermento de una vida nueva, ilusionada y evangélica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que al celebrar el misterio de la glorificación de Cristo, todos nosotros nos sintamos impulsados a poner nuestra mirada en los bienes eternos y a trabajar por el reino sin desfallecer, roguemos al Señor. Danos, Señor, la fuerza de lo alto, para que lo que expresamos con nuestras palabras pueda ser realidad en este mundo nuevo que queremos construir por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra,
Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa María, Bernarda Butler y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por María Teresa Achuri de Garzón, al cumplir 6 meses de fallecida, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Llenos de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.